Cuando yo era niño, pequeño, yo vivía con mi mamá. Mi mamá era mi padre también, porque crecí sin papá. Cuando volvía a la escuela en casa, siempre estaba solo porque mi mamá trabajaba. Un día le dije a mi mamá que yo quiero cocinar y me dio toda la receta y después yo ejecuté cocinando. A los primeros días no me salió bien, pero sí sirve para comer. Y después me fascinó cocinar. Yo en esa época tenía 6 años, ya sabía qué es trabajar. Cuando mi mamá volvía de su trabajo a casa, ella hacía sus reposterías, sus cosas dulces, para que yo después vendiera a la comunidad. Siempre desde chico él decía eso. Yo alguna vez, mamá, te voy a hacer de casa. Y vamos a hacer el pan, vamos a hacer la galleta. Y hasta hoy siempre me dice, yo voy a terminar mi escuela, mi colegio, la escuela, y voy a trabajar, mamá, y voy a estudiar y vamos a tener nuestra panadería. Ese es su sueño. Un día le contaron a mi tía sobre la escuela Paipucú. Le dijeron que era una buena escuela. Es una institución en donde se van hijos de los que trabajamos en las estancias, para que no queden sin estudio los niños. Son familias de escasos recursos que viven en el Gran Chaco paraguayo, provenientes de estancias, de establecimientos ganaderos, donde no tienen la posibilidad de ir a diario a una escuela, porque no tiene cerca. Es por eso que Paipucú funciona en este carácter de internado, en donde los alumnos viven aquí, comen aquí y duermen aquí durante los 9 meses y medio, desde febrero a noviembre, que dura la etapa escolar. En Paipucú están más de 500 niños y jóvenes desde 5 años de edad hasta 18 años. Michael estaba con nosotros en las vacaciones y mi marido le llevaba mucho por el campo a caballo y le gustaba a él el caballo. Y venía diciéndome que a él ya no le gustaba estudiar. Él se iba a la escuela, pero ni no leía. Y era mejor internarlo para no dejarlo sin estudio. Me contaron de la escuela y me gustaba mucho la idea de que se estudia de todo, como carpintería, panadería, electricidad. Pero yo no sabía que iba a quedarme acá solo. Yo creí que iba a quedarme con mi familia. Fui con mi tía a la escuela 3 días, descubrimos la escuela juntos y el domingo mi tía me dijo que ya se iba a ir a la tarde. Lloré con lágrimas, lloré y después mi tía lloraba también. Y yo le dije que no me iba a hallar acá. Y después pensé un poco por mi mamá porque como ya pasamos muchas cosas, yo le quería regalar algo que se orgullece por mí. La primera noche entraba en un dormitorio, era un dormitorio muy grande, era tenso, y yo ahí. Y después a la noche lloraba mucho, porque le buscaba a mi mamá.
Pasando los días, me decían, Michael, veníamos a jugar fútbol, me decían. Y después me gustó jugar fútbol. Siempre me gustaba jugar fútbol. Y me fui en vacaciones. Yo ya quería volver ya otra vez en Paipucú. Ya tenía amigos y yo solo quiero que llegue ya febrero. Y después cuando llegue febrero ya volví ya otra vez a llorar. Como 3 años por ahí lloré. La vivencia de los niños y jóvenes en Paipucú es un mundo cooperativo, donde ellos mismos gestionan pequeños trabajos de la limpieza, ayudar en los quehaceres del comedor donde lavan los trastes. También se gestionan y lavan sus ropas y aprenden por sobre todas las cosas a ser autónomos. Todas las salas de clases, dormitorios, están equipados totalmente con muebles que han sido hechos por los alumnos de la carpintería. También estamos en la producción del tambo, donde los jóvenes tempranamente se levantan a sacar la leche para consumir en el día. Y con esas profesiones ellos están colaborando bastante para el sostenimiento del centro. Mi hermana me decía cómo yo voy a solventar los gastos de mi hijo. Porque hay veces que vendía muchos panes o bollos y hay veces que no vendía. Yo quería que él estudie y él también. Y si no trabaja, como dice él, nosotros no tenemos quien nos dé. Y así en las vacaciones él ya salía a vender. Después él ya agarraba trabajo él solo y ahorrábamos para poder pagar su cuota. En 7º grado, un día sábado, decían, vamos a ir a jugar fútbol, y vamos a ir a jugar partidí. Y yo me pregunto, ¿qué es partidí? Yo, por ejemplo, llegué y ya estaban todos en ronda. Y como había un mediador, nos hablaba sobre el respeto, la solidaridad. Le miraba al chico y me impresionó mucho. Ahí decidí que quería entrar en partidí. Yo quiero ser como él. Deben elegir un cartel. Y en 9º grado formé parte del mediador. En los días viernes nosotros los mediadores nos juntábamos todos, planificamos para el sábado. Todos los sábados jugábamos ahí y nosotros le medíamos a los jóvenes. Mi primera vez participé, todos me prestaban atención, por ejemplo, y era emocionante la primera vez. Vas a aprender respeto, no tener vergüenza. Nos ayuda a expresarnos más, ser más abiertos a los demás. A mí me motivó darle alegrías a las personas, hacerles sonreír con mi payasada. En el proceso de partidí ayudó bastante a la institución a cambiar muchas perspectivas. En Paipucú hasta inclusive estaba prohibido que las mujeres puedan jugar el fútbol. Hoy día pueden jugar tranquilamente mujeres y varones juntos, que es una de las reglas principales del fútbol callejero. Y esa misma visión también va cambiando muchísimo en otras áreas del centro. Es bueno el cambio que hicieron. Una semana, por ejemplo, le toca a los varones lavar los cubiertos. Y antes esas tareas eran solamente para las chicas y para las nenas. Y eso es muy bueno.
Cuando yo estaba en primer curso, era mi peor vida en Paipucú. Como por ejemplo acá, alcohol es prohibido. Y nosotros rompimos las reglas. Yo rompí la regla y nos decían que si no mejorábamos íbamos a ir, tenemos que dejar la institución. Cuando se portaba mal, yo le digo, ¿dónde te vas a ir a quedar? Nosotros no tenemos casa. Y me decía, me abrazaba y me dice, Jesús, se dice mamá en guaraní, ¿verdad? Jesús, y me abrazaba y me decía, mamá, yo voy a terminar mi colegio en la escuela. No te vayas a preocuparme. Porque yo siempre era mi preocupación. Y ahora, gracias a Dios, ya falta poco para que él termine. Y eso me pone feliz. Porque valió el sacrificio que hicimos juntos, porque él también se sacrificó y se sigue sacrificando para poder terminar su colegio, porque él quiere estudiar. Ahora ya estoy en mi último año en la escuela Paipucú y la verdad no quiero dejar la escuela Paipucú. De tanto que no quería quedarme acá, ahora ya no me quiero ir más. Mi sueño es devolverle a mi mamá una alegría, como pasábamos cosas muy duras, muy difíciles. Y cuando salgo de acá, voy a hacer la mayor posible de trabajar y estudiar a la vez. Y algún día puede ser un profesional cocinero. Quiero construir una casa y tener una panadería. Y ahí vivir todo con la familia. Él es capaz, solo que falta trabajar y comprar los equipos y meterle mano con masa, como se le dice, ¿verdad? Y así vamos a tener, le digo yo siempre.